Amén, aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos presta de estar en este lugar y pues les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en el momento en que usted sintonice esta, esta grabación. Y pues en esta tarde vamos a estar abordando una temática más de las clases que hemos estado pues dando seguimiento. Y tenemos nuestro tema que es reafirmando la doctrina de la inspiración bíblica. La tenemos aquí en la parte superior, reafirmando la doctrina de la inspiración bíblica. Y para ello vamos a estar dando lectura a unos pasajes de la Biblia. Si usted en casa tiene por ahí su Biblia a la mano y tal vez está en el trabajo o en algún lugar y usted pueda disponer de tiempo para poder leer su Biblia, vamos a pedirles para que leamos juntos ahí en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 27, dice de la siguiente manera: y Jehová Dios dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. En Jeremías capítulo 1, verso 4, tenemos otra porción también para la lección de hoy. Jeremías 1:4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Aquí habla el profeta Jeremías. Y encontramos también otra porción en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Tenemos otra porción de la Biblia que dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oramos en esta tarde. Padre mío, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor, y en esa inmensa misericordia tuya, Señor, hoy podemos estar delante de ti, oh Dios. Gracias, Padre, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Altísimo Dios, por guardar nuestras vidas, Padre, por permitirnos hasta este momento, Señor, poder presentarnos delante de ti, oh Dios. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Padre, y en esta tarde, oh Dios, sé tú nuestro Maestro. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues reiteramos el saludo a nombre de la Iglesia de la Nueva Jerusalén y pues haciéndoles la invitación para que si usted tiene la oportunidad, tal vez si usted no conoce a Dios, tal vez usted dice no sé cómo hacerle, no sé a dónde dirigirme, por la gracia de Dios ya está habiendo servicios presenciales en la iglesia, el domingo a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde, y los días miércoles a las 6 de la tarde. Si usted es una persona nueva que no conoce, que no ha tenido ese encuentro personal con Dios, pero que tiene la inquietud de conocerle, le invitamos, Templo La Nueva Jerusalén, aquí en Papantla de Olarte, Veracruz, calle Cerro del Consuelo, número 103. Usted puede tomar un taxi y cualquier taxista conoce la ubicación de esta iglesia. Así es que pues será usted bienvenido a la casa de Dios. Y vamos a estar dando inicio, hermanos, a este tema, reafirmando la doctrina de la inspiración bíblica. Cuán importante es que tengamos bien definido, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que tengamos bien definido, bien claro, cuál es nuestro fundamento. Y nuestro fundamento se llama Jesucristo de Nazaret. Y hablando, hermanos, en un documento, nuestro fundamento es la Biblia, la palabra de Dios. No es que contenga palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y ahorita vamos a estar viendo algunos puntos, hermanos. Tenemos, hermanos, en esta tarde el primer aspecto, que son los puntos de vista que hay referente a este tema, reafirmando la doctrina de la inspiración bíblica. Hay diferentes puntos de vista en cuanto a lo que es la inspiración bíblica, y uno de ellos lo encontramos en un grupo que se denominan los liberales. Este grupo, hermanos, basan su idea. Los liberales basan su idea, o dicen, ellos afirman, que lo verdadero, que todo lo verdadero proviene del Padre. Así, o sea, de manera firme, de manera tajante, todo lo verdadero, dice, proviene del Padre. Por lo tanto, dicen ellos que no solo la Biblia es de origen divino, sino que cualquier postulado filosófico, cualquier doctrina, cualquier otra teoría, para ellos siempre y cuando
haga referencia al Padre, para ellos eso también es de inspiración divina. Entonces, hermanos, aquí solamente es una referencia que estamos tratando de dar a conocer. Usted y yo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, dada a hombres, hermanos, elegidos por Dios, profetas, apóstoles y personas a quien Dios le ha placido, hermanos, darle la palabra de Él. Y la Biblia nos dice, hermanos, este grupo afirma que contiene palabra de Dios, o sea que de una manera parcial, pero que no es 100% la palabra de Dios que contiene. Pero usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos que hemos conocido la verdad y que esa verdad nos ha hecho libres, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es palabra de Dios, mi hermano. El siguiente grupo, hermanos, son los neoortodoxos o nuevo-ortodoxos. Para ellos, hermanos, ellos afirman, los neoortodoxos afirman que la Biblia tiene errores. Que tiene errores y que esos errores, en el momento en que el hombre, en el momento en que el individuo, en que el ser humano se siente, hermanos, en una situación, en una condición de pecador, y entonces viene una confrontación del hombre con su pecado, es entonces cuando la palabra, desde el punto de vista de este grupo de los neoortodoxos, es entonces cuando la palabra se perfecciona. O sea que si el hombre no tiene ese encuentro con Dios, entonces no hay palabra perfecta. Usted y yo sabemos que la Biblia lo dice, que es nuestra única regla de fe y conducta. Usted y yo sabemos que en esta Biblia podemos encontrar la palabra precisa para todos los ámbitos de la vida del ser humano. Podemos encontrar aquí desde consejería para matrimonios, palabra para la juventud, consejos, palabra, hermanos, de diferente temática, de acuerdo, hermanos, a lo que el hombre esté necesitando. Entonces, hermanos, también afirman los neoortodoxos, el segundo grupo que tenemos aquí, los neoortodoxos también dicen que la palabra, o sea, que la Biblia debe ser desmitologizada. O sea, ellos afirman que las narraciones, que los hechos que aquí nos narran, que nos presentan, son mitos. Y usted y yo sabemos que es un mito. Un mito es un texto que combina hechos reales con hechos fantásticos, o sea, crea personajes que solamente pueden existir en la imaginación del hombre. Usted y yo estamos convencidos, por eso le decía hace un momento, qué tan importante, hermanos, es lo que nos menciona el tema, reafirmando la doctrina de la inspiración bíblica. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos estar seguros de que la Biblia es inspiración bíblica. Y más adelante vamos a estar viendo algunos puntos que nos van a ayudar a poder tener bien definido, hermanos, por si alguien por ahí tal vez tenga alguna duda o esté por ahí con alguna situación de incertidumbre, hermanos. Entonces, para ellos, para los neoortodoxos, la misma idea de que la Biblia sea de inspiración divina, para ellos hasta eso es parte de la mitología, hermanos. Pero bueno, nosotros debemos afirmarnos en la palabra de Dios. El tercer grupo nos habla de la teoría del dictado verbal. Este grupo cree que la palabra, hermanos, fue dictada a los profetas, a los hombres, de una manera tal que les dijeron punto, coma, o sea, todos los signos de puntuación. Y que el hombre simplemente escribió de manera mecánica, de manera autómata, cuando usted y yo sabemos, hermanos, que tenemos a un Dios que respeta la personalidad del hombre, el libre albedrío del hombre, hermanos, y todo ser humano tiene un estilo. Cada quien escribe de una manera diferente. Si en esta tarde le dijeran a 20 personas, escribe un texto acerca del amor de Dios, cada quien va a tomar un estilo diferente. ¿Por qué? Porque hay una personalidad. Entonces, hermanos, dice este grupo, hermanos, les decía, que consideran que Dios dictó al hombre palabra por palabra, sin que el estilo literario del escritor esté presente. Situación que no es así, porque encontramos, hermanos, en la Biblia, encontramos textos de un tipo lírico,
encontramos literario, tipo poesía, en los salmos, en el libro de Cantares encuentra usted poema. Entonces, hermanos, no es un escrito como tal de una manera pues sin razonamiento, hermanos. El siguiente grupo es el grupo de la inspiración dinámica. Enseña que Dios solamente le dio al hombre, el grupo de la inspiración dinámica, ellos dicen que Dios solamente le dio al hombre las ideas, los conceptos, como cuando un maestro le dice al alumno, te doy estas palabras y con estas palabras tú vas a inventar, a crear un texto, un poema, una adivinanza, un refrán. Entonces ellos afirman, los del grupo de la inspiración dinámica, afirman que Dios solamente le dio al hombre la idea, el concepto y le dijo, tú escríbelo como tú lo quieras hacer. Si esto fuera así, hermanos, entonces esto le restaría la cualidad de que es de inspiración divina, hermanos. Entonces, el siguiente grupo es el grupo de la inspiración verbal plenaria. Y este grupo, hermanos, de la inspiración verbal plenaria, tiene algunos aspectos y de acuerdo a lo que nos menciona el expositor, nos habla ahí de los conservadores. El grupo de la inspiración verbal plenaria forman parte o son sus integrantes, son los conservadores. Y ellos afirman que la Biblia es de inspiración divina, que es verbal, que es plenaria y que es inerrante. Esas son las cualidades. Son de inspiración, dice, divina, verbal, plenaria e inerrante. Divina, ¿por qué? Porque es palabra inspirada por Dios. Divina, por Dios. De ahí viene, hermano, el término de la divinidad. Y la divinidad, mi hermano, es nuestro Dios. Dice la siguiente cualidad, verbal. Verbal, ¿por qué? Porque la tenemos, le decía hace un momento, plasmada en un escrito. Aquí está. Y hermanos, en la Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y hoy la tenemos, hermanos, obviamente no es un escrito original, porque usted lo sabe, que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, fue escrita en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, que si nos las entregaran así, pues no la podríamos leer. Pero Dios en su grande misericordia ha habido, y lo vimos ya en alguna lección, parece que es en la Biblia y la crítica textual, donde se estuvieron viendo estos aspectos. Así que, pues, este último grupo de la inspiración verbal plenaria, hermanos, utilizan el testimonio de que la misma Escritura presenta. Y dice que, hermanos, es verbal porque está expresada en palabra escrita, que es plenaria, hermanos, porque es plenamente inspirada por el Espíritu Santo. O sea, plenaria, en su totalidad ha sido inspirada por el Espíritu Santo, ha sido soplada, ha sido dictada, ha sido dada, mi hermano. Y es inerrante porque dice, está libre de todo error en sus escritos originales. Reitero, en la clase de la Biblia y la crítica textual se vio cómo es que la Biblia ha sido reescrita, transcrita, y pues en ese proceso de la transcripción, pues sí puede darse que haya algún error, pero de escritura. Un error de máquina, digamos, de la computadora, de las máquinas que hacen las impresiones, hermanos. Pero en sus escritos originales, la palabra de Dios es una palabra perfecta. El segundo punto es la doctrina de la inspiración bíblica. Si la naturaleza de esta palabra no fuera de inspiración divina, hermanos, si no fuera de inspiración divina, hermanos, tal vez no podría darse el momento en el que el hombre, cuando la lee, se quebranta. Cuando el pecador viene a Dios y lee la palabra de Dios, hay algo dentro de él que le mueve y que le hace entender que necesita entregar su vida a Dios, que necesita de algo más, que no se sacia con nada hablando humanamente. Y eso, hermanos, es la evidencia de que la palabra de Dios
es una palabra divina, es una palabra de inspiración divina, mi hermano, persona que me oyes. Entonces, cuando tú sientas la necesidad de encontrar una respuesta a tu situación que estés enfrentando, no lo dudes. Busca la Biblia y léela. Y ahí vas a encontrar la palabra viva y eficaz. El siguiente apartado dice inspiración en el Antiguo Testamento. La inspiración, ¿cómo podemos darnos cuenta que la Biblia es palabra inspirada por el Espíritu Santo o palabra que llegó al oído, a la vida del profeta? Hermanos, ¿cómo podemos darnos cuenta? Nos dice aquí que la frase "así dice el Señor" aparece más de 4,000 veces en la Biblia. La frase "así dice el Señor" aparece más de 4,000 veces en nuestra Biblia. Y también se pueden encontrar frases como "vino a mí palabra de Jehová diciendo". Si usted se pone a leer, hermanos, en los libros del Antiguo Testamento, ¿por qué se escondieron? Porque hay algo, mi hermano, en la palabra de Dios que te hace sentir cuando algo no está bien delante de Él. Y eso, hermanos, es el Espíritu Santo, hermanos. Y dentro del hombre, dentro del individuo, hermanos, en esta naturaleza que tenemos que nos constituye, hay un espíritu. Y la Biblia dice que el espíritu clama al Espíritu. Aún el hombre que está allá afuera, cuando ya está desesperado, hay algo dentro de él que lo lleva a decir: Dios, ayúdame. ¿Y por qué clama a Dios? Porque hay un espíritu que necesita de Dios, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, tenemos estos aspectos aquí. Ahora tenemos aquí el tercer punto, dice: mi relación con la palabra. Ahora, usted y yo, como hijos de Dios, debemos saber cómo debe ser nuestra relación con la palabra, hermanos. Y usted y yo debemos entender que tenemos necesidad de escudriñarla. Y una necesidad, hermanos, no se sacia hasta que no hay algo que la sacia. Si usted tiene sed, no se va a saciar pensando: ya no tengo sed, ya no tengo sed. No, usted tiene sed. ¿Y cómo va a saciar su sed? Tomando agua. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios debe tener la necesidad de escudriñar la palabra de Dios. ¿Y qué es escudriñar, hermanos? Aquí tenemos el concepto. Es buscar en el texto, o sea, es buscar en la Biblia, es buscar en la palabra de Dios la información que el alma necesita para comunicarse con Dios y conocerlo. Hoy no lo podemos ver cara a cara como lo veía Adán y Eva. No podemos hablar con Él directamente, pero una manera de nosotros comunicarnos y entender lo que Dios quiere de nuestra vida es a través de su palabra, hermanos. Entonces, el siguiente punto dice: los beneficios, hermanos, de escudriñar la palabra. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, que esta palabra es viva y eficaz. ¿Dónde lo encontramos? En Hebreos 4:12. Hay más textos que hablan al referente a este punto, pero solo ponemos una cita bíblica, hermanos, para que pues tengamos aquí un fundamento, hermanos. Entonces, Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el tuétano, los huesos y llegar, y que escudriña y que conoce, hermanos, las intenciones del corazón. Si es viva y es eficaz, mi hermano, entonces produce un resultado. Produce un resultado. Isaías 55:11, y vamos a tratar de buscar. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, debe haber un resultado. Siguiente punto: da poder para vencer la tentación. En Lucas 4, del 4 al 12, hermanos, nos narra el momento en el que Jesús fue tentado. Cuando él estuvo en ayuno 40 días y 40 noches, le dice Satanás, le dice: bueno, eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dice? No solo de pan vivirá el hombre. Bueno, le dice. Entonces lo lleva entonces a un espacio y le muestra los reinos y le dice: todos estos reinos te voy a dar si tú postrado me adorares. Imagínese el momento. Y posteriormente le dice: bueno, entonces vamos, y lo lleva al pináculo, a lo más alto del monte, y le dice: aviéntate.
lánzate total. Van a venir los ángeles y te van a librar, hermanos. Usted y yo debemos entender, hermanos, que la palabra de Dios, mi hermano, no es para poner la discusión con alguien. No es para poner a hacer, no sé, ciertas confrontaciones. No, mi hermano, la palabra de Dios es como lo dice Isaías 55:11, es para que produzca el resultado para lo que Dios la envió. ¿Y para qué envió su palabra? Para que el hombre sea salvo, mi hermano. Dice después, otro de los beneficios es la espada del Espíritu, Efesios 6:17. Ahí encontramos, hermanos, donde nos dice que la Biblia, la palabra de Dios, es la espada de la fe. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, mi hermano. Después dice, opera en la vida. ¿En la vida de quién? En la vida del creyente, en la vida del hombre, en la vida del ser humano. La palabra de Dios si es viva y eficaz, mi hermano, opera en la vida del hombre. Le trae consuelo, le trae respuesta, le trae, no sé, mi hermano, te decía hace un momento, si tú no sabes qué hacer, si tal vez estás pasando momentos difíciles con esta situación. Lo vemos en las noticias de manera diaria, situaciones de personas que atentan contra su vida, situaciones de personas que abandonan a su familia, que hay violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque llega el momento de la desesperación. Déjame decirte que hay un Dios que tiene la respuesta para tu necesidad, que hay un Dios que te ama, que no es demasiado tarde, que hay un Dios. Tal vez alguien diga ahorita, nadie me ama, nadie me quiere, me siento en una situación de encierro, de frustración, de estrés. Pues hay un Dios que es bueno y que hace que todo esto, no te estoy diciendo que no lo vas a vivir, porque lo estamos pasando todos, pero tenemos a un Dios que es un Dios de amor y de misericordia. El siguiente beneficio es que actúa en el nuevo nacimiento. Santiago 1:18, tenemos ahí la cita. Ahí en casa, si usted puede leerlo, y pues tal vez no nada más ese verso, lea todo el capítulo. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, Él nos hizo nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, hermanos, es solamente gracias a que Dios es bueno y nos ama. Alimenta el alma. Mateo 4:4 trae libertad, hermanos, pero una libertad verdadera, no una libertad que se goza unas horas y al otro día la persona está decepcionada, desesperada, sin dinero, sin amigos porque se acabó el dinero. La verdadera libertad, dice la palabra de Dios en el libro de Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te decía hace un momento, si te sientes atado por alguna situación que estés viviendo, ve a la Biblia. En la Biblia está la verdad, y cuando tú conozcas la verdad, esa verdad te hará libre. Y no va a importar si en la mesa no hay un plato con comida, no va a importar si tal vez estás pasando situaciones de desempleo, de situaciones en la familia. Hay un Dios que sigue haciendo maravillas. Cumple el propósito de Dios, ya lo leíamos, Isaías 55:11. ¿Para qué fue enviada la palabra? Para que el mundo sea salvo. La responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, y esto va para los que somos ya personas que conocemos a ese Dios todopoderoso, nuestra responsabilidad es transmitirla. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, sin excepción de personas, aun aquel que tal vez alguien diga ya no tiene oportunidad. Es por demás, ya le he hablado y no entiende. Pues déjame decirte que a nosotros, quién sabe cuántas veces nos hablaron. Entonces ahora nos toca a nosotros hablarle a aquel que tal vez ya le hablamos. Hermanos, y ya nada más como último aspecto, la cualidad por excelencia, hermanos. Uno de los aspectos que distingue a la Biblia de cualquier otro escrito, hermanos, así sea el bestseller más vendido, la cualidad por excelencia que distingue a nuestra Sagrada Escritura, hermanos, es su inspiración divina. Y esa inspiración divina es la que transforma vidas, es la que trae libertad, es la que nos lleva a un nuevo nacimiento, es la que nos hace libres. Así que en esta tarde
Te reitero la invitación. La iglesia La Nueva Jerusalén tiene las puertas abiertas para ti. Y si tal vez llegas por acá en un día que no haya servicio, yo estoy segura que el pastor de esta iglesia te estará atendiendo. Así que con toda la confianza y sin importar la necesidad que estés pasando, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te quiere hacer libre. Y reiteramos la invitación, lea la Biblia. Escudriñe la Biblia, escudriñela hasta que encuentre lo que su alma necesita para comunicarse con Dios y para conocerlo. Dios les bendiga, Dios les guarde y a seguir adelante en el camino de Dios. Bendito Padre, te damos gracias porque eres bueno, mi Dios, y porque en tu grande misericordia, Dios, nos concedes la oportunidad de estar con vida, Padre, de poder, Señor, estar delante de ti, Señor. Mira, Señor, la vida de tus hijos. Mira la vida, Señor, de los que hacen posible esta grabación, Señor. Y te ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que tú seas, oh Dios, quien les dé, Padre, el pago, Padre, a ese trabajo que ellos realizan. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a tus siervos, bendice al pueblo de México, mi Dios. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera especial. Amén.